Dos hermanos dejaron una barca y cambiaron la historia, pero nadie habla de quien los crió. Detrás de Jacobo y Juan, los famosos hijos del trueno, hubo un padre silencioso y una madre decidida. Zebedeo nunca predicó un sermón, y Salomé no escribió una sola línea en las Escrituras, pero su entrega moldeó a dos de los discípulos más cercanos a Jesús. ¿Quién fue realmente esta familia? ¿Por qué Jesús los eligió? ¿Y qué secretos oculta su historia que la mayoría ha pasado por alto? Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Zebedeo, Salomé, Jacobo y Juan no solo te revelará el corazón de una familia olvidada, también podría inspirarte a cambiar tu propia historia. Suscríbete ahora para no perderte estas verdades que transforman, y comparte este vídeo con alguien que cree que su vida no tiene impacto. La historia de esta familia demuestra que lo invisible sostiene lo eterno. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando el crujir de la madera y el golpe cadencioso de las olas contra la orilla rompían el silencio de la madrugada. En la costa del mar de Galilea, donde la brisa olía a sal y a redes húmedas, un hombre de manos curtidas y espalda encorvada revisaba con detenimiento las cuerdas de su embarcación. Su nombre era Zebedeo. No era un profeta, ni un maestro de la ley. No se encontraba entre los fariseos ni entre los escribas. No llevaba túnicas bordadas, ni se oía su voz en las sinagogas. Pero cada alba lo encontraba allí, en el mismo lugar, donde el cielo besa las aguas y los peces dictan el sustento diario. Zebedeo era un hombre de pocas palabras. Su silencio no era ignorancia, sino sabiduría forjada en años de trabajo constante, observación aguda y respeto por la tradición. Su rostro, endurecido por el sol, revelaba una vida sin concesiones, de días que comenzaban antes del canto del gallo y terminaban cuando la última red era colgada para secarse. Aquel mar no era solo su fuente de ingreso, era su escuela, su confidente, su espejo. En él había aprendido a leer las señales del cielo, el comportamiento de los peces, la llegada de la tormenta. Pero también había aprendido a leer a los hombres. Y por eso, en Capernaum y sus alrededores, Zebedeo era respetado no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, sin alardes, sin trampas, sin deslealtades. Tenía dos hijos, Jacobo el mayor y Juan el menor, nacidos del vientre de Salomé, su compañera de toda la vida. Salomé, de espíritu fuerte y alma sensible, era conocida por su fe firme y su manera de hablar de las Escrituras con una convicción que sorprendía incluso a los hombres de estudio. No era raro verla a la puerta de su casa al caer la tarde, enseñando a sus hijos los salmos, narrándoles las hazañas de David o las visiones de Isaías. En su corazón latía una esperanza ancestral, la llegada del Mesías prometido. Y aunque nunca había visto un milagro con sus propios ojos, hablaba de él como quien conoce a un amigo. La casa de Zebedeo no era grande, pero era sólida. De piedra y madera, construida con sus propias manos, servía de refugio para una familia unida por el trabajo y por la fe. Las discusiones no faltaban, sobre todo cuando Jacobo, impulsivo y testarudo, se enfrentaba a su hermano Juan, más reflexivo y callado. Pero entre ellos había una complicidad inquebrantable, una lealtad que se reflejaba incluso cuando estaban en la barca. Sabían cómo leer los gestos del otro sin necesidad de palabras, cómo sincronizar los movimientos cuando arrojaban las redes, cómo actuar como uno solo cuando las tormentas sacudían el lago. Zebedeo no enseñaba con discursos. Su modo de formar a sus hijos era otro. Les mostraba cómo reparar una vela rasgada, cómo remar con paciencia contra la corriente,
como mantener el equilibrio en medio del oleaje. Pero más que técnicas de pesca, les enseñaba la vida. A no mentir en el mercado, a compartir con el jornalero pobre, a no quedarse con el último pan si un peregrino pasaba por la aldea. Y aunque rara vez hablaba del Eterno, sus acciones eran una plegaria constante. Cuando recogía el fruto de su trabajo, lo hacía con gratitud. Cuando sufría pérdidas, no maldecía. Solo miraba al cielo y volvía a lanzar la red. Era conocido entre los demás pescadores. Algunos le llamaban el hombre de la mirada firme. No porque impusiera temor, sino porque su sola presencia inspiraba respeto. No necesitaba levantar la voz. Cuando algo no estaba bien, bastaba una de sus miradas para corregir a los suyos. Y cuando un joven novato no sabía cómo reparar una red, era Zebedeo quien, sin decir palabra, le mostraba con sus manos el modo correcto de hacerlo. Tenía el arte de enseñar sin herir, de corregir sin humillar. No era rico, pero tampoco vivía en la miseria. Sus años de labor le habían permitido formar una pequeña empresa familiar, en la que sus hijos trabajaban con él. La barca de Zebedeo era una de las más sólidas de la región, y sus redes, aunque envejecidas, resistían como si fuesen nuevas. Había algo en su manera de cuidar los instrumentos del oficio que revelaba reverencia. Como si entendiera que incluso en lo ordinario se manifiesta lo sagrado. Jacobo a menudo preguntaba a su padre si algún día dejaría el mar. Zebedeo sonreía, pero no respondía. Su vida era el mar, pero también entendía que cada hombre tiene un tiempo, y cada tiempo una estación. Sabía, aunque no lo decía, que sus hijos estaban hechos para algo más grande. No porque fueran mejores que otros, sino porque había en ellos un fuego distinto. Zebedeo lo veía cuando sus miradas se perdían en el horizonte, cuando hacían preguntas que no eran propias de pescadores, cuando hablaban con Salomé sobre la venida del ungido. Él no entendía del todo ese fuego, pero no quería apagarlo. Un día, mientras reparaba una red en la orilla, sintió un cambio en el aire. El viento que soplaba del este traía consigo un murmullo que no venía del agua. Era como si el cielo respirara distinto. Levantó la mirada. El sol estaba más alto ya, y el calor comenzaba a golpear la arena. A lo lejos, vio figuras acercándose. Entre ellas, uno distinto. No caminaba como los demás. Su andar tenía propósito. Su mirada no era de este mundo. Zebedeo no supo su nombre en ese momento. Pero su corazón, callado por años, lo reconoció. No dijo palabra. Solo siguió reparando la red, pero sus manos ya no se movían con la misma calma. Algo estaba cambiando. No en el mar. No en el pueblo, sino en el tiempo. Y aunque no sabía exactamente qué, entendía que su papel estaba por concluir, y que lo que venía sería más grande que él. Mientras pasaba el hilo entre los nudos, su mirada se alzó una vez más al cielo. El mismo cielo que había cubierto su infancia, sus jornadas de trabajo, y ahora, cubría también un misterio que se acercaba. Había una fuerza silenciosa en Salomé que no provenía del dominio ni del mando, sino de la convicción firme que brota de una fe probada por los años. No era una mujer de títulos, ni buscaba aplausos. Pero en el corazón de su casa, sus palabras eran semilla y sus gestos, aliento. Su voz, aunque suave, tenía la claridad de quien conoce la escritura no solo en letra, sino en espíritu. Hija de una familia judía piadosa,
Había crecido escuchando las promesas del Dios de Abraham junto al fuego, y había aprendido desde joven que la esperanza de Israel no era solo una idea futura, sino una urgencia viva en cada generación. Salomé no solo compartía la vida con Zebedeo, compartía su visión sencilla pero profunda del mundo, la honra en el trabajo, el respeto por las fiestas del Señor, el cuidado de los hijos como herencia del Altísimo. Pero había algo más en ella. Mientras Zebedeo observaba las señales del mar, ella escudriñaba las del cielo. Era una mujer atenta a los rumores proféticos, a los movimientos extraños en Jerusalén, a los susurros de que un hombre había comenzado a predicar en el desierto vestido de piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre, clamando que el reino de los cielos se había acercado. No se dejaba llevar por la emoción. Salomé discernía. Y cada día que pasaba, mientras amasaba el pan o hilaba la lana, reflexionaba en su interior si quizás los días anunciados por Isaías y por Daniel estaban más cerca de lo que los rabinos creían. Su corazón ardía en secreto, como si supiera que sus hijos no habían nacido para seguir pescando eternamente, sino para algo que desafiaba su comprensión. A menudo, cuando la casa ya dormía y el fuego del hogar era apenas una brasa encendida, Salomé se sentaba junto a Juan, su hijo menor, y hablaban de los salmos. Él, con su mirada intensa y profunda, parecía absorber cada palabra como si estuviera escrita para él. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, murmuraba Salomé, y Juan asentía, como si en su interior entendiera que esas palabras algún día serían más que un poema sagrado. Con Jacobo, su relación era más frontal. Él heredó su ímpetu, su determinación. En él veía la fuerza de los antiguos jueces de Israel. A veces discutían sobre el reino, sobre qué debía hacer un verdadero israelita cuando el Mesías llegara. Jacobo quería actuar, quería hacer algo. Salomé lo escuchaba, sin apagar su fuego, pero guiándolo hacia la compasión, recordándole que el ungido no solo vendría con espada, sino con justicia y mansedumbre. Su casa no era lujosa, pero era un refugio de palabras sabias y hospitalidad. Cada vez que un peregrino forastero pasaba por Capernaum y no tenía donde reposar, Salomé abría las puertas, servía agua, ofrecía dátiles y escuchaba. Muchos de esos viajeros traían noticias de profetas, de señales, de milagros. Ella recogía cada relato y lo guardaba como piezas de un rompecabezas que algún día, sabía, se completaría. Algunos rumores decían que estaba emparentada con María de Nazaret, la madre de Jesús. Si era verdad, nunca lo presumió. Pero cuando escuchó por primera vez el nombre de aquel hombre de Galilea, que predicaba como ninguno y sanaba con autoridad, su corazón tembló. Sabía que algo se estaba moviendo. Y cuando Juan y Jacobo comenzaron a hablar más frecuentemente de él, sus ojos no mostraban miedo, sino anhelo. Un día, mientras lavaba unas prendas junto al río, otra mujer comentó que Jesús había entrado en la sinagoga y había leído el rollo del profeta Isaías, diciendo, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Salomé dejó caer la tela en el agua. En ese instante, supo. No por lógica, no por prueba, sino por esa certeza que solo las mujeres de fe entienden. Jesús no era un profeta más. Era Él. Volvió a casa en silencio, pero esa noche, al preparar la cena, miró a Zebedeo con un brillo distinto en los ojos. No habló mucho, pero su marido entendió. Como en tantas otras ocasiones, no hizo falta decirlo todo. Salomé había reconocido al ungido. Los días siguientes fueron distintos.
Mientras Zebedeo enseñaba a los muchachos a reforzar las cuerdas de la barca, Salomé comenzaba a preparar sus corazones para lo inevitable. Jesús los llamaría. Y cuando lo hiciera, no podrían negarse. No porque ella lo exigiera, sino porque eran parte del plan. Desde antes de nacer. No fue fácil. Una madre siempre teme, pero también confía. Salomé no retuvo a sus hijos cuando vieron a Jesús junto al mar. No gritó, no interrumpió, no se interpuso. Los miró alejarse, con el alma partida y llena a la vez. Jacobo con pasos decididos. Juan, como si supiera que no volvería a ser el mismo. Y ella, de pie, sin lágrimas, sin escándalo. Solo con los brazos cruzados y la frente en alto. No los estaba perdiendo, los estaba entregando. Desde ese día, Salomé no fue la misma. Comenzó a seguir de lejos el caminar de su hijo y su maestro. Iba donde Jesús iba, no como una protagonista, sino como una testigo. Estaba presente cuando pocos notaban su presencia. Escuchaba, observaba, discernía. No buscaba reconocimiento. Su misión era otra. Había criado a 2 hombres para el reino, y ahora los dejaba ser. Había comprendido que el Mesías no venía a restaurar un trono humano, sino a edificar un reino invisible, eterno, indestructible. Y aunque el dolor comenzaba a asomar en cada despedida, su fe le susurraba que todo tendría sentido. Porque el reino no se construye solo con reyes y profetas, sino con madres que creen antes de ver, y que entregan incluso lo que más aman. Y en sus noches solitarias, cuando el eco de los pasos de sus hijos ya no resonaba en casa, Salomé encendía una lámpara y oraba en silencio. Por ellos, por el maestro, por el reino que se acercaba. Desde pequeños, Jacobo y Juan caminaban como uno solo. El polvo del camino les manchaba los pies con la misma intensidad, y el aroma del lago se les impregnaba por igual en la piel. Pero aunque criados bajo el mismo techo, cada uno era el reflejo opuesto del otro. Jacobo, el mayor, ardía como fuego en su pecho. Su mirada era directa, y su palabra siempre llevaba una punta. Juan, en cambio, tenía la calma de un atardecer sobre el agua. Observaba antes de hablar, y callaba cuando el mundo hacía ruido. Uno era trueno, el otro era eco, y juntos, formaban una unidad imposible de quebrar. El apodo que más adelante Jesús les daría, Boanerges, hijos del trueno, no fue una exageración. Era una revelación. Porque en ambos se albergaba una energía que aún no sabían canalizar, pero que cuando fuese domada por el amor, sacudiría la historia. En su adolescencia, se peleaban entre ellos, pero nunca permitían que alguien más los tocara. Si uno era herido, el otro saltaba. Si uno caía, el otro levantaba. Y aunque sus caminos se bifurcarían años después, el lazo que los unía nunca se cortaría. Jacobo era fuerte, inquieto, de carácter encendido. No toleraba la injusticia y no soportaba el conformismo. A menudo se enfrentaba a otros jóvenes del puerto, y si no fuese por la mirada firme de Zebedeo o las palabras templadas de Salomé, habría terminado en peleas más graves. Su temperamento lo hacía destacar, pero también lo empujaba al límite. Había en él un deseo de hacer algo grande, aunque aún no supiera qué. No soportaba la idea de vivir una vida sin trascendencia. Cada vez que hablaban del Mesías, Jacobo se alzaba con emoción, soñando con espadas, con libertad, con restauración.
Juan era distinto, más reflexivo, más profundo. Parecía escuchar no solo las palabras de los demás, sino también el silencio entre ellas. Se quedaba observando las olas, como si buscara en el movimiento del agua algún secreto escondido. Leía con atención los rollos del profeta Isaías, y no pocas veces pasaba horas dialogando con su madre sobre las profecías. Aunque más joven, tenía una madurez espiritual que a veces sorprendía incluso a los ancianos del pueblo. Su fuego era interno, su fuerza era invisible, pero cuando hablaba, todos callaban. Ambos crecieron entre redes, remos y sogas. Aprendieron a leer las nubes, a reconocer el rugido lejano de la tormenta, a distinguir los cardúmenes bajo la superficie por el comportamiento de las gaviotas. Pero también aprendieron a cuidar del otro, a obedecer cuando era necesario, y a discernir cuando una batalla valía la pena. Zebedeo les enseñaba con firmeza, Salomé con ternura. Y entre los dos, los formaron no solo como pescadores, sino como hombres. Con el paso del tiempo, empezaron a hablar entre ellos de cosas más grandes. No solo del negocio familiar o del mercado de Capernaum. Hablaban del reino, de la redención de Israel, de la llegada del ungido. Jacobo creía que el Mesías vendría como un conquistador. Juan intuía que vendría como siervo. Discutían con pasión, pero con respeto. Eran distintos, pero se necesitaban. Un día, cuando regresaban de una jornada larga en el mar, vieron desde lejos a un grupo que se reunía en la colina. Un hombre hablaba con autoridad, sin gritar, pero con un peso que se sentía incluso desde la distancia. No era como los escribas. No se parecía a los fariseos. Juan lo miró fijamente. Jacobo frunció el ceño. «¿Quién es?», preguntó. Juan no respondió de inmediato. Solo dijo: «Hay algo en su voz que parece verdad». Esa noche, no durmieron igual. En sus sueños, ambos vieron fuego. No un fuego que destruye, sino uno que transforma. Juan se despertó con el pecho encendido. Jacobo con el deseo de encontrar a ese hombre otra vez. Y así, poco a poco, su atención se fue desplazando del mar a la tierra, de los peces a las promesas, de las redes a las profecías. Los amigos comenzaron a notarlo. «¿Por qué ya no vienen al mercado?», preguntaban. «¿Por qué no se pelean como antes?», bromeaban. Nadie entendía. Pero algo estaba gestándose en ellos. Una inquietud santa, un llamado que no había sido pronunciado aún, pero que ya comenzaba a sonar en lo más profundo de su ser. Zebedeo observaba sin decir nada. Sabía que el tiempo se acercaba. Salomé oraba en la cocina, mientras amasaba el pan. Lo hacía como siempre, pero sus labios murmuraban oraciones que nadie oía. «Prepara sus corazones, Señor. Que no tengan miedo. Que sepan cuándo decir que sí». Cuando al fin llegó el día en que Jesús caminó junto al mar y los llamó por su nombre, Jacobo y Juan no dudaron. Dejar las redes no fue abandono, fue obediencia. No era desprecio por el trabajo de su padre, era rendición a una causa más alta. Porque desde siempre, aunque sin saberlo, habían sido llamados para algo más. Y en ese instante, frente al Maestro, se convirtieron en más que pescadores. Se convirtieron en instrumentos de un reino que aún no comprendían, pero que ya ardía en ellos como una tormenta contenida. Porque eran eso, hijos del trueno. No por su furia, sino por su impacto. Y apenas comenzaban a resonar.
Aquel amanecer no tenía nada de extraordinario. El aire olía igual que siempre, a sal, sargazo y redes húmedas. La arena crujía bajo los pies descalzos de Zebedeo, mientras arrastraba una canasta llena de peces recién capturados. Jacobo y Juan estaban junto a la barca, terminando de organizar las redes para la siguiente jornada. El reflejo del sol sobre las aguas del mar de Galilea comenzaba a dibujar figuras doradas que se movían con el vaivén del oleaje. Nada parecía diferente. Y sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Fue Juan el primero en verlo. Alzó la cabeza con un gesto repentino, como si hubiera sentido algo en el viento, y sus ojos se fijaron en un hombre que caminaba por la orilla. No vestía ropas especiales. Su andar era calmo, pero firme. No hablaba aún, pero su sola presencia provocaba un silencio inexplicable a su alrededor. Lo acompañaban otros hombres, entre ellos Simón y Andrés, a quienes ya había llamado anteriormente. Pero su atención estaba puesta en Jacobo y en él. Jacobo notó la mirada penetrante de su hermano y giró la vista. Allí estaba, de pie, a unos pasos de distancia, con los pies en la arena y la mirada directa. Jesús de Nazaret, el mismo del que tantos hablaban. El hijo del carpintero que hablaba como si el mismo cielo le hubiese dictado cada palabra. El que curaba con solo tocar, el que llamaba a Dios Padre con una intimidad que descolocaba incluso a los más sabios. Jesús no habló de inmediato. Observó. Vio las redes, el sudor, la barca, el esfuerzo de una familia. Y luego habló. Su voz no fue alta, pero tenía una fuerza que hacía imposible ignorarla. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. No hubo ceremonia, ni promesas materiales. Solo esa frase, sencilla, poderosa, definitiva. Juan sintió un estremecimiento en su interior, como si sus años de lectura de Isaías, sus oraciones silenciosas junto a su madre, las discusiones con su hermano sobre el Mesías, todo se concentrara en ese instante. Jacobo, impulsivo como era, no necesitó más. Lanzó una última mirada a su padre, y sin pensarlo, comenzó a caminar hacia Jesús. Zebedeo no se movió. Tenía una red en las manos, y sus dedos permanecían sobre los nudos como si fuesen parte de la cuerda. Su mirada se posó primero en Jacobo, luego en Juan, y por último, en Jesús. No hubo reclamo, no hubo reproche, solo una exhalación larga y silenciosa, como quien entiende que ha llegado el momento que tanto había sentido venir, aunque nunca lo había nombrado. Juan se quedó quieto por un segundo. Su corazón temblaba. Sus pies querían avanzar, pero sus ojos buscaban a su padre. Y allí estaba Zebedeo, sin palabras, sin gestos heroicos, solo con la mirada fija y los labios cerrados. Pero en ese silencio, Juan entendió todo. No necesitaba permiso. Solo necesitaba valor. Dejó la cuerda, el anzuelo, la canasta. Dio unos pasos hacia adelante, y el mar quedó a sus espaldas. Jesús no los felicitó. No los abrazó. Solo comenzó a andar, y ellos lo siguieron. Así, sin garantías, sin contratos, sin explicaciones. Jacobo caminaba con el paso decidido del que ha esperado toda la vida ese llamado. Juan, con la calma del que reconoce la voz del pastor en medio de la multitud. Detrás de ellos, Zebedeo volvió a mirar el agua.
Las redes aún estaban por reparar. Los peces aún estaban por limpiar. Pero sus hijos ya no pertenecían al mar. Ahora eran parte de algo más profundo. Algo que no se podía medir en peso ni en precio. Esa tarde, Salomé los esperó como siempre, con la puerta entreabierta y la mesa dispuesta. Pero fue Zebedeo quien cruzó primero el umbral, solo. Cuando sus ojos se encontraron con los de su esposa, no necesitó hablar. Ella ya lo sabía. Lo había presentido desde hacía días, desde hacía años, incluso antes de que sus hijos hablaran de reinos y promesas. Se abrazaron brevemente, sin lágrimas. El dolor y el gozo se entrelazaban en un mismo silencio. En el cielo, las nubes seguían su curso. En el lago, los remos de otras barcas seguían su danza habitual. Pero en un rincón de Galilea, el tiempo había cambiado de ritmo. Dos jóvenes ya no volverían a tirar redes. Ahora lanzarían palabras que transformarían corazones. Ahora seguirían a un rabí que no tenía donde recostar la cabeza, pero que llevaba en sus labios la eternidad. Y Zebedeo, con el atardecer cayendo sobre sus hombros, volvió a sentarse junto a la barca. Tomó una red desgastada, hundió los dedos en los nudos como tantas veces antes, y comenzó a repararla. No porque esperara volver a enseñar a sus hijos a pescar, sino porque aún quedaban días por vivir. Y él, aunque no había sido llamado por el maestro, seguía sirviendo en silencio. En el mismo lugar donde todo comenzó. La barca seguía flotando. Las redes aún se tejían cada mañana. El mercado de Capernaum continuaba su bullicio de voces, trueques y pescado fresco. Pero algo se había quebrado en la rutina de Zebedeo, aunque él no dejaba que se notara. Desde aquel día en que Jacobo y Juan siguieron a Jesús, el muelle tenía un eco distinto, como si algo invisible faltara entre los tablones de madera. Nadie lo decía, pero todos lo percibían. Los hijos del pescador ya no estaban, y sin embargo, la barca seguía zarpeando como si todo estuviera igual. Zebedeo nunca fue un hombre de lágrimas públicas. Los que lo conocían sabían que su fortaleza no era dureza, sino profundidad. Era como una piedra bajo el agua, quieta, sólida, firme. Pero ahora, cada amanecer lo encontraba solo, remando con los jornaleros o algún ayudante del puerto, sin las voces de sus muchachos, sin la algarabía de las discusiones entre hermanos que tantas veces llenaron el aire del amanecer. A veces, al sacar la red, creía escuchar la risa de Jacobo o el susurro pensativo de Juan. Pero eran solo recuerdos que el viento traía. En otras ocasiones, se detenía a mirar el horizonte, y por un instante su mirada se quedaba fija, como si buscara allí a sus hijos, siguiendo a ese joven rabí que había interrumpido el ritmo de su casa. En el pueblo, muchos lo observaban con respeto, otros con curiosidad. ¿Qué clase de padre entrega a sus dos hijos sin protestar? ¿Qué clase de hombre permite que su linaje, su sustento, su barca heredada por generaciones, quede sin herederos por seguir a un predicador errante? Pero Zebedeo no se defendía. Tampoco explicaba. Sabía que la mayoría no entendería que perder a sus hijos no fue un acto de abandono, sino de entrega. A veces, al regresar a casa al atardecer, encontraba a Salomé sentada con el rostro vuelto hacia Jerusalén, como si sus oraciones recorrieran cada camino por donde sus hijos habían pasado. Ella no decía mucho. Solo preguntaba si había alguna nueva noticia, algún forastero que hablara de Jesús. Y si la respuesta era negativa, volvía a su silencio,
pero con los labios murmurando salmos mientras el aceite de la lámpara llenaba el aire de aroma tibio. Zebedeo, en lo íntimo, luchaba con pensamientos que no compartía. Aunque sentía orgullo por Jacobo y Juan, también experimentaba la punzada inevitable del vacío. ¿Por qué no fue llamado él también? ¿Acaso no había servido al Señor toda su vida? ¿No había sido fiel, honesto, trabajador, justo? ¿Por qué el Mesías eligió a sus hijos y no a él? Pero nunca permitió que esas preguntas envenenaran su fe. Eran parte del proceso, parte de ser padre, parte de reconocer que a veces, el propósito de Dios no incluye nuestra gloria, sino nuestra renuncia. Hubo noches en las que soñó con sus hijos. En una de ellas, Jacobo hablaba en una plaza abarrotada, con fuego en los ojos. En otra, Juan escribía en una cueva, iluminado solo por una antorcha. Zebedeo despertaba antes del amanecer, se ponía de pie, y sin despertar a Salomé, salía en silencio para caminar hacia la barca. No quería que lo vieran frágil. Pero en esos pasos hacia el lago, su alma oraba con una mezcla de gratitud y nostalgia. Un día, un joven del pueblo se le acercó. Era uno de esos muchachos que empezaban a aprender el oficio de la pesca, y había trabajado un par de veces con Jacobo antes de su partida. «Maestro Zebedeo», dijo con voz tímida, «¿usted cree que Jesús es realmente el Mesías?» Zebedeo lo miró por un momento. No respondió con teología ni con discursos. Solo señaló el mar y dijo: «He vivido toda mi vida lanzando redes, sin saber qué saldrá del agua. Pero nunca me he quedado sin alimento. Si el cielo permitió que mis hijos dejaran esta barca, es porque hay otro tipo de pesca para ellos. Uno donde no se atrapan peces, sino almas». El joven asintió, sin comprender del todo, pero conmovido por la certeza de ese hombre que hablaba poco y amaba mucho. Con el paso de los meses, las noticias sobre Jesús comenzaron a llegar con más frecuencia. Hablaban de milagros en Cafarnaúm, de multitudes en Galilea, de parábolas que trastornaban el corazón. Y en muchas de esas historias, los nombres de Jacobo y Juan aparecían al lado del maestro. Zebedeo escuchaba sin interrumpir. A veces sonreía levemente. A veces cerraba los ojos por un instante. Pero nunca se ufanaba. Era su manera de decir: lo que se entrega a Dios, ya no nos pertenece. Una tarde, mientras reparaba las velas con hilo de lino, levantó la vista hacia el cielo abierto. Las nubes se movían con lentitud. El sol filtraba su luz entre ellas como un susurro de gloria. Y en ese instante, una idea cruzó por su mente, tan clara como el agua. No todos están llamados a seguir caminando con el Maestro. Algunos están llamados a formar a quienes sí lo harán. Porque hay gloria en caminar junto a Jesús. Pero también la hay en quedarse en la orilla y soltar. Mientras el nombre de Jesús comenzaba a esparcirse como fuego por Galilea, y las multitudes se agolpaban en torno al buscando una palabra, un milagro o una esperanza, una figura femenina caminaba entre las sombras del grupo. No era del círculo de los 12, ni destacaba por discursos o por obras espectaculares, pero su presencia era constante. En cada paso del Mesías, su mirada estaba atenta. En cada pueblo al que llegaban, su servicio estaba listo. Su nombre era Salomé. No todos sabían que era la madre de Jacobo y Juan, aquellos dos hermanos a quienes Jesús llamaba hijos del trueno. Y mucho menos sabían que su fe había precedido a la de muchos de los apóstoles. Porque Salomé no comenzó a seguir al Maestro por admiración,
ni por curiosidad. Lo hizo por convicción. Desde mucho antes de ver milagros, ya lo reconocía como el ungido. Y cuando sus hijos lo siguieron, ella comprendió que también era su camino. Era una de las mujeres que servían a Jesús y a sus discípulos con sus bienes y su trabajo. No porque fueran adineradas, sino porque sabían que el reino de Dios no se construye solo con palabras, sino con actos concretos de entrega. Salomé caminaba con ellas, María Magdalena, Juana, Susana, cada una con una historia distinta, pero todas con una misma llama. Habían sido tocadas por el amor del Mesías, y no podían volver atrás. A donde Jesús iba, ellas también iban. Si había que preparar alimento para una multitud hambrienta, ahí estaba Salomé cortando pan con manos diligentes. Si una madre lloraba por su hijo enfermo, Salomé se acercaba con palabras de consuelo. No era una mujer pasiva. Era una sierva firme, constante, discreta. Y su mayor fuerza estaba en que no buscaba protagonismo. Su mayor premio era ver a Jesús obrar, y a sus hijos transformarse. Jacobo ya no era el muchacho iracundo que discutía en los caminos de Capernaum. Juan comenzaba a ser llamado el discípulo amado. Y Salomé los miraba sin interferir, sabiendo que ahora respondían a una voz más alta que la suya. En las noches en que el grupo acampaba en el desierto, mientras otros dormían, ella permanecía despierta orando. No solo por sus hijos, sino por aquel hombre que cargaba sobre sus hombros los pecados del mundo. A veces, en los silencios que compartía con María, la madre de Jesús, ambas intercambiaban miradas de comprensión sin necesidad de palabras. Sabían lo que era criar a hijos que habían sido llamados para morir a sí mismos. Sabían lo que era sostener con oración lo que no podían controlar con las manos. Salomé fue testigo de la multiplicación de los panes, de la resurrección de la hija de Jairo, del llanto de Marta y María, del poder que salía del borde del manto del Maestro. Estuvo cerca cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo. Escuchó la enseñanza sobre el grano de trigo que debe morir para dar fruto. Y cada vez que oía esas palabras, su corazón vibraba con temor y asombro. No era solo una madre. Era parte de un movimiento que no podía detenerse. Un reino que no era de este mundo, pero que se manifestaba en cada gesto, en cada sanidad, en cada lágrima redimida. Una vez, mientras descendían hacia Jerusalén, Jesús se apartó a orar en soledad. Salomé lo observó desde lejos. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, y su figura proyectaba una sombra alargada sobre la tierra. En ese momento, entendió algo que nunca había comprendido tan claramente. Ese hombre al que todos llamaban Rabí, era también el Cordero. El Cordero que había venido a ser sacrificado. No solo para liberar a Israel del yugo romano, sino para liberar al mundo del yugo del pecado. Desde entonces, su servicio tomó otro tono. Ya no era solo apoyo. Era adoración. Ya no era solo acompañamiento. Era rendición. Porque cada paso detrás del Mesías era un acto de entrega silenciosa. Una madre que dejó de lado su derecho a tener a sus hijos cerca, para abrazar el honor de que sus hijos caminaran con Dios hecho carne. Salomé nunca buscó un lugar a la derecha o a la izquierda del trono. Aunque en un momento, con el corazón de madre, se atrevió a pedirlo, lo entendió después. Comprendió que el verdadero honor no era la posición, sino la participación en el sufrimiento y la gloria del ungido. Ella no escribió cartas. No predicó sermones.
No fundó iglesias, pero su vida fue un evangelio vivo, uno que se lee entre líneas, en las miradas, en el pan compartido, en los caminos polvorientos, en el silencio fiel. Y cuando el viento soplaba fuerte en las noches del desierto, y las palabras de Jesús parecían cada vez más oscuras, más cercanas a la cruz, Salomé no retrocedía. Porque ya no seguía por sus hijos. Seguía porque había creído. Y porque, en lo más íntimo de su alma, sabía que ningún sacrificio que se hace por amor al Mesías, se pierde. Era una mañana templada en los alrededores de Jerusalén. El grupo de discípulos caminaba lentamente por un sendero polvoriento. Algunos reían, otros debatían entre sí sobre lo que el maestro había dicho la noche anterior. Pero Jacobo y Juan iban rezagados, hablando en voz baja. Había algo que les inquietaba, una duda que ardía desde hacía semanas, quizá meses. Su madre, Salomé, lo había mencionado alguna vez con el tono protector de quien desea lo mejor para sus hijos. Y ahora, viendo a Jesús cada vez más decidido hacia su destino, sabían que el momento de preguntar había llegado. Se adelantaron y se acercaron a él. No había multitudes en ese momento, solo el crujido de sus sandalias y el murmullo del viento entre los olivos. «Maestro», dijo Juan, con el respeto templado por la cercanía. «Queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte», añadió Jacobo, con su habitual franqueza. Jesús, sin detenerse, los miró con ternura, pero también con profundidad. «¿Qué queréis que haga por vosotros?» Las palabras salieron sin temblores. «Concédenos que en tu gloria, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda». Hubo un instante de silencio. No era una petición egoísta en su mente, al menos no del todo. Querían estar cerca del Maestro, participar en su reino, ser parte de su victoria. Pero aún no comprendían que la gloria del que seguían no era la de un trono humano, sino la de una cruz. Jesús se detuvo. Su rostro no mostró enojo, sino compasión. «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del cáliz que yo he de beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» Jacobo, sin vacilar, afirmó con la fuerza de quien aún no ha probado el sufrimiento. «Sí, podemos». Juan, más medido, asintió con los ojos fijos en su maestro. Quizás no comprendía del todo, pero estaba dispuesto. Jesús los miró por un largo momento. Era como si en ese instante viera no solo su presente, sino su final. Veía la espada que atravesaría a Jacobo en su martirio. Veía la soledad de Juan, anciano, exiliado, escribiendo en Patmos las visiones más sublimes y temibles del reino eterno. «A la verdad, del cáliz que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino para quienes está preparado». La conversación quedó atrás, pero el eco de esas palabras los acompañaría el resto de sus vidas. Porque en esa respuesta no había rechazo, sino revelación. Y desde entonces, sin darse cuenta, Jacobo y Juan comenzaron un camino de transformación profunda. Jacobo, el impetuoso, el de carácter fuerte y voluntad férrea, fue suavizado por la cercanía con Jesús. Sus impulsos fueron encauzados, su orgullo limado, su fuego disciplinado. Ya no se trataba de ser el primero, sino de servir sin reservas. Comenzó a comprender que la fuerza del reino no radicaba en imponerse sobre otros, sino en rendirse totalmente a Dios.
Su amor por el Maestro crecía con cada día, y aunque aún hablaba con pasión, su voz ya no era la de un joven impaciente, sino la de un hombre forjado en obediencia. Juan, por su parte, se volvió cada vez más íntimo con Jesús. Se acercaba a él no solo como seguidor, sino como confidente. Su espíritu sensible captaba lo que muchos no entendían. Mientras otros preguntaban por señales y respuestas, Juan observaba el rostro del Maestro, sus silencios, sus lágrimas. Comenzó a registrar sus palabras, no como escriba, sino como testigo amoroso. En la última cena, fue Juan quien se recostó sobre el pecho de Jesús. No por privilegio, sino por cercanía genuina. Los demás discípulos comenzaron a notar el cambio en ellos. La petición inicial había causado molestias, incluso celos. Pero el tiempo mostraría que su transformación era real. Jacobo se volvía cada vez más dispuesto a entregarse sin reservas. Juan, cada vez más lleno de una sabiduría que parecía provenir del mismo espíritu. Jesús nunca les negó su compañía. Al contrario, los llevó a momentos únicos. Fueron, junto con Pedro, testigos de la resurrección de la hija de Jairo, vieron la gloria del Hijo en el monte de la Transfiguración, y fueron llamados a velar con él en Getsemaní. Y aunque fallaron, como todos, el Maestro no los descartó. Porque Jesús no buscaba seguidores perfectos, sino corazones rendidos. Sabía que Jacobo moriría por su nombre. Sabía que Juan viviría para escribir el testimonio final. Sabía que Salomé, su madre, había sembrado en ellos una fe que no se quebraría. Así, los hijos del trueno comenzaron a resonar no con estruendos de poder, sino con la melodía firme de la transformación. Porque el que ambicionaba poder, aprendió a morir. Y el que buscaba un lugar junto al trono, aprendió a amar hasta la cruz. Y el Maestro los siguió amando. No por lo que pedían, sino por lo que llegarían a ser. Fue rápido. Tan rápido que algunos no lo vieron venir. Tan cruel, que aún hoy resuena como uno de los golpes más dolorosos en los albores de la Iglesia. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, uno de los primeros en dejar su red para seguir al Mesías, cayó por la espada. No en una guerra, no en una reyerta, sino por un decreto frío y calculado. El Herodes de turno, ávido de aceptación política, buscaba ganar el favor de los judíos más influyentes. Y nada parecía más popular entre ellos que apagar la voz de los seguidores del camino. El libro de los Hechos lo menciona en una sola línea, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pero detrás de esa frase breve, se esconde un universo de dolor, fidelidad, lágrimas y gloria. Jacobo no tembló ante la muerte. No porque fuera invulnerable al miedo, sino porque ya había muerto antes a sí mismo. El mismo que años atrás pidió sentarse a la derecha del Maestro, ahora entendía que la verdadera exaltación venía a través del sufrimiento. Y mientras lo llevaban atado por las calles de Jerusalén hacia el lugar de su ejecución, los recuerdos no eran de dolor, sino de gracia. Recordaba la voz de Jesús junto al mar. Recordaba el rostro de su padre cuando soltó el remo. Recordaba los ojos de su madre, firmes, sin lágrimas, cuando le dijo una vez: si el reino es real, entonces vale más que todo. Fue arrestado sin juicio justo. No hubo defensa. No hubo apelación. Solo una sentencia dictada por el miedo y la política. Pero en su último recorrido, no estuvo solo. Un joven soldado, testigo silencioso de su caminar,
lo observó de cerca. En él no había rabia, ni desesperación. Había paz. Una paz que hería. Una serenidad que quemaba la conciencia. ¿Por qué no temes?, le preguntó el soldado, cuando ya estaban por llegar. Porque ya estoy en manos del que venció la muerte, respondió Jacobo. Aquella frase quebró algo en el corazón del soldado. Se detuvo, y con voz temblorosa, dijo algo que dejaría a todos sin aliento. Yo también creo en ese hombre. No puedo matarlo. Ni puedo vivir como si no lo hubiera oído. Si su discípulo muere, moriré con él. Y así fue. Ese día, no solo Jacobo murió. Aquel soldado también entregó su vida, no por obediencia a Roma, sino por fidelidad al cielo. Porque el testimonio de Jacobo fue tan poderoso, que ni siquiera necesitó palabras. Su vida, su entrega, su serenidad, hablaban más fuerte que cualquier sermón. Cuando la noticia llegó a la casa donde Juan y otros discípulos oraban, el silencio fue absoluto. Juan, su hermano, cayó de rodillas. No lloró como quien ha perdido, sino como quien ha sido tocado por una gloria demasiado alta para comprender. La muerte de Jacobo no fue una derrota. Fue una coronación. Él, el primero entre los 12, se había unido al Maestro, no en la derecha ni en la izquierda, sino en la sangre y en la fidelidad. En Capernaum, la noticia tardó unos días en llegar. Un viajero que había pasado por Jerusalén lo confirmó frente al mercado. El hijo de Zebedeo fue ejecutado. Zebedeo estaba junto a la barca, recogiendo redes como cada mañana. No hizo un escándalo. No gritó. Solo soltó la cuerda que tenía entre las manos, se sentó sobre la arena, y miró al mar. Salomé estaba en casa, moliendo trigo, cuando una vecina, temblando, le narró lo ocurrido. La mujer esperó una reacción, un grito, una caída. Pero Salomé solo cerró los ojos. Se quedó inmóvil, como si escuchara algo más profundo que la noticia. Luego abrió los labios y pronunció en voz baja un versículo. Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Esa noche, ni ella ni Zebedeo durmieron. Hablaron poco. Pero cuando el sol comenzó a asomar, se pusieron de pie. No para lamentarse, sino para orar. No para pedir explicaciones, sino para agradecer. Zebedeo alzó la vista al cielo y dijo: Tú me lo diste, y tú lo recibiste. Él te pertenece. Y Salomé añadió: Mi hijo bebió del cáliz, tal como el maestro dijo. Desde entonces, Jacobo no fue recordado con luto, sino con honra. Fue el primero en atravesar el velo. El primero en mostrar que el reino por el que habían dejado todo, valía incluso más que la vida misma. Y su hermano Juan, al escribir años después sobre el amor perfecto, sabía que estaba hablando también del amor de su hermano, que había vencido el miedo hasta el fin. Porque Jacobo no murió por una causa. Murió por una persona. Por Jesús. Y eso lo cambió todo. El viento soplaba con fuerza sobre los acantilados de una isla áspera, solitaria, olvidada por el mundo. Era un lugar donde Roma enviaba a los que no quería ejecutar, pero sí borrar. Patmos. Rocas, mar, soledad. Allí, entre cavernas húmedas y caminos sin sombra, caminaba un anciano de mirada firme y alma intacta. Juan, hijo de Zebedeo, hermano del mártir Jacobo, discípulo amado del Mesías, estaba vivo, pero exiliado.
No era el joven impetuoso que dejara las redes junto a su padre. Ahora era el último de los 12. El último que había visto el rostro de Jesús, el último que había tocado sus heridas con sus propias manos. La vida lo había llevado lejos de Capernaum, lejos del mar que una vez pescó, lejos de los caminos polvorientos por donde caminó al lado de aquel que lo había llamado. Pero lo que más dolía no era el exilio físico, sino la ausencia de los hermanos que habían partido. Pedro, crucificado. Andrés, Felipe, Tomás, todos habían caído uno por uno. Su hermano Jacobo fue el primero. Y él, Juan, permanecía. No por elección, no por privilegio, sino por propósito. Desde que fue enviado a Patmos por proclamar el nombre de Cristo, su rutina era sencilla. Dormía en una cueva. Se alimentaba con lo que la tierra permitía. Oraba. Cantaba salmos. Escribía. Pero sobre todo, esperaba. No el final de sus días, sino una señal, una palabra, una visita del cielo. Porque si aún respiraba, era porque Dios no había dicho la última palabra. Y entonces ocurrió. No de día, ni rodeado de multitudes, sino en soledad. En el día del Señor, mientras oraba con el rostro en tierra, el cielo se abrió. Un estruendo lo sacudió. Una voz lo atravesó, como el sonido de muchas aguas, como el rugido de los cielos. Juan cayó como muerto, y aún así vivió. Porque el Hijo del Hombre se le apareció, no como el rabí que una vez durmió en la barca, sino como el Rey glorioso que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Con ojos de fuego, con rostro como el sol, con voz como trompeta. No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y Juan, el último testigo, fue convertido en profeta. El que había escuchado a Jesús predicar junto al mar, ahora recibía revelaciones para las iglesias. El que una vez reclinó su cabeza sobre el pecho del Mesías, ahora temblaba ante el Hijo del Hombre resucitado. Escribió, lleno del Espíritu, con el corazón ardiendo, no por el dolor del exilio, sino por la gloria que contemplaba. Cada palabra que escribió era fuego, sobre trompetas, sellos, bestias, juicio, victoria. Vio a Babilonia caer. Vio a la iglesia sufrir. Vio al Cordero abrir el libro sellado. Vio los cielos huir ante la majestad del juez. Y luego, cuando pensó que el éxtasis había llegado a su límite, vio la ciudad, la nueva Jerusalén, sin templo, sin lágrimas, sin muerte, y en ella vio al trono, y al Cordero, y a los redimidos, y comprendió, al fin, que su espera no era en vano, que su soledad era sagrada, que su exilio era altar, que el reino por el cual su hermano Jacobo murió, y por el cual tantos fueron perseguidos, era real, inamovible, eterno. En la isla nadie entendía por qué un viejo hablaba con el cielo. Pero en los cielos, los ángeles sabían que un testigo escribía lo que sería leído por siglos. Lo que fortalecería a mártires, consolaría a perseguidos, advertiría a tibios, levantaría a caídos. Cuando Juan terminó de escribir, no pidió ser rescatado, no pidió ser honrado, solo pidió que su palabra llegara a las iglesias, que los hermanos en Efeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, supieran lo que el Espíritu decía. Que el mundo supiera que la cruz no fue el final. Que la sangre de los apóstoles no fue en vano. Que el Cordero venció. En sus últimos días, no hablaba de sí mismo. Hablaba del amor. Aquel que había conocido no como doctrina, sino como persona. Porque de todos los discípulos, él había comprendido que el centro del reino no era el poder, ni el castigo, sino el amor que se entrega hasta el extremo. Y así, Juan no murió olvidado. Murió coronado. No en un palacio, sino en la roca. No entre multitudes, sino en la eternidad. Porque aunque fue el último en partir, fue el único en ver el final. Y sus ojos, ancianos y cansados, vieron lo que solo los puros de corazón pueden contemplar. El rostro del Cordero y del Rey. El mismo que lo llamó junto al mar, y ahora lo esperaba en gloria. La casa estaba en silencio. Las paredes, que un día resonaron con la voz de sus hijos, ahora parecían guardar ecos lejanos de risas, discusiones y oraciones. En una esquina, junto al viejo telar, Salomé tejía en calma. Sus manos ya no eran tan firmes como antes, pero aún tenían el ritmo de una mujer que había vivido sirviendo. El tiempo había hecho lo suyo, los cabellos grises habían tomado el lugar de los negros, y la mirada, aunque más cansada, brillaba con una luz que no era de este mundo. Zebedeo ya no estaba. Había partido hace algunos inviernos, en paz, con los ojos puestos en el cielo y el corazón lleno de gratitud. Salomé lo había cuidado hasta el último suspiro, en la misma casa donde criaron a Jacobo y Juan. Ahora vivía sola, pero no olvidada. Cada tanto, algún discípulo pasaba a visitarla, a escuchar su sabiduría, a honrar su memoria. Muchos la llamaban la madre de los hijos del trueno. Pero ella solo sonreía, porque en lo profundo de su alma, sabía que había sido mucho más que eso. Esa mañana, el sol apenas asomaba entre las colinas cuando salió al pequeño patio de la casa. Caminaba despacio, pero con firmeza. En su regazo, llevaba un rollo de Isaías, gastado por los años, y una lámpara encendida, aunque el día ya comenzaba. Se sentó sobre una piedra redonda, la misma donde solía enseñar a sus hijos cuando eran pequeños. Cerró los ojos. El aire era fresco. La vida, serena. Recordó a Jacobo corriendo por la playa con los pies descalzos, buscando impresionar a su padre con la pesca del día. Recordó a Juan preguntándole sobre los profetas, siempre con esa mirada que parecía ver más allá de lo visible. Recordó el día en que Jesús los llamó, el momento exacto en que sus manos soltaron las redes. Recordó el orgullo mezclado con el temor, el silencio de Zebedeo, el fuego en el pecho, el vacío que quedó en casa. Recordó también cuando Jacobo murió. Aquel día, la noticia llegó con la dureza de una espada, pero ella no lloró como quien pierde sin esperanza. Se arrodilló y oró, gracias por considerarlo digno de ti. Fue todo. No porque no doliera, sino porque su fe era más honda que el dolor. Recordó a Juan, el último, el que siguió escribiendo cuando todos callaron, el que fue exiliado, sí, pero no olvidado. Aún a la distancia, recibía noticias de él. Algunos decían que vivía entre visiones, que escribía cosas que nadie comprendía del todo. Pero ella sí entendía, porque conocía su corazón.
porque lo había visto crecer bajo su techo, porque había sido ella quien primero le habló del reino. Tomó aire, y por primera vez en mucho tiempo, habló en voz alta, no para alguien presente, sino para aquel que siempre había estado. Señor, no me dejaste sin nada, me diste una misión, y aunque fue difícil, la abracé. No fui profetisa, ni maestra, ni apóstol. Fui madre, fui sierva, fui testigo, y hoy, solo quiero agradecerte. Las lágrimas comenzaron a caer, no como una lluvia, sino como un rocío suave. No eran de tristeza, eran de plenitud. Su voz tembló un poco, pero no por debilidad, sino por reverencia. Recibiste a Jacobo en gloria. Cuidaste a Juan cuando todos lo olvidaron. Y a mí, me diste más de lo que pedí. Me mostraste que el reino se edifica también con manos calladas, con platos servidos, con oraciones nocturnas. Que las madres que oran cambian el mundo, aunque nadie lo vea. Que los que entregan lo que más aman, encuentran en ti todo lo que necesitan. El rollo de Isaías cayó suavemente sobre su regazo. Lo abrió con lentitud, hasta encontrar el pasaje que tantas veces había repetido a sus hijos. El Espíritu del Señor está sobre mí, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Tocó el texto con sus dedos temblorosos, como quien acaricia una promesa cumplida. El viento sopló entre los olivos. Las hojas crujieron suavemente. Salomé cerró los ojos por última vez. No hubo testigos. No hubo palabras finales. Solo el silencio de una vida entregada, y el susurro del cielo recibiendo a una mujer que lo había dado todo, sin exigir nada a cambio. Y así partió. ¿Cómo vivió? En paz, en fe, en amor, porque la madre que formó a los hijos del trueno, fue, en realidad, un relámpago oculto. Una luz escondida que alumbró sin ser vista, pero que brilló hasta el final. El tiempo es despiadado con los nombres que no hacen ruido. Aquellos que no escriben libros, que no predican multitudes, que no mueren mártires. Nombres como el de Zebedeo, que aparecen unas cuantas veces en los evangelios y luego se desvanecen como el último resplandor del sol sobre el agua. Nadie erigió templos en su honor. Ningún salmo menciona su obra. Ningún discípulo se refiere a él en las cartas. Y sin embargo, sin Zebedeo, la historia del reino no habría sido la misma. Porque hay hombres que edifican sin levantar piedra alguna, que sostienen sin figurar, que preparan el terreno para que otros recojan la cosecha. Zebedeo fue uno de ellos. Años después de que sus hijos partieran para seguir al maestro, su vida continuó entre redes, agua salada y redes desgastadas por el tiempo. Nunca se quejó. Nunca buscó ocupar el lugar de los que partieron. Nunca reclamó un sitio que no le fue asignado, porque entendía que lo suyo era otro tipo de llamado. Uno silencioso, firme, esencial. Cuando caminaba por el puerto, algunos lo saludaban con respeto. Otros, con lástima. «Pobre Zebedeo», murmuraban algunos. Sus hijos lo abandonaron por un predicador, pero él no respondía. Solo asentía con una media sonrisa, y seguía trabajando. Sabía que quienes decían eso no lo entendían. Que el abandono que ellos veían era, en realidad, una ofrenda. Zebedeo no fue dejado atrás. Fue sembrado, como se siembra una semilla en la tierra, para que otros florezcan. Y florecieron.
Jacobo, el primero en dar su vida por la fe. Juan, el último en escribir bajo inspiración divina. Ambos, columnas de la Iglesia naciente. Ambos, nacidos no solo de sangre y carne, sino del carácter de un padre que les enseñó con el ejemplo. Cuando Juan volvió, mucho tiempo después, tras su exilio en Patmos, encontró la casa vacía. Solo quedaban las herramientas oxidadas del taller, las redes colgadas como viejos estandartes del pasado, y un banco de madera donde su padre solía sentarse al final del día. Se detuvo allí un momento, dejó la túnica a un lado, y se sentó. Cerró los ojos. Y recordó las primeras veces que remaron juntos. Las palabras sabias de su padre, breves, pero llenas de sentido. Las veces que Zebedeo lo corrigió sin levantar la voz, solo con una mirada. La manera en que jamás habló mal de Jesús, ni siquiera cuando perdió a sus 2 hijos por causa del Evangelio. Recordó que nunca se sintió presionado por su padre a quedarse, que nunca le hizo sentir que lo había traicionado. Al contrario, Zebedeo siempre supo que su partida era necesaria. Y allí, en esa barca vieja, con la sal impregnada en las maderas y el aroma del lago aún presente, Juan entendió que la fuerza de su llamado no comenzó el día que Jesús lo miró, sino el día en que su padre le enseñó a obedecer sin entender. Zebedeo nunca fue fariseo, ni levita, ni escriba. Fue pescador. Pero su oficio no fue solo el de extraer peces, sino el de formar hombres. Hombres que amarían al Mesías con todo el corazón. Hombres que darían su vida por un reino invisible. Hombres que escribirían palabras eternas. Su nombre apenas es mencionado. Pero eso no significa olvido. Significa humildad. Porque en el reino de Dios, los primeros serán los últimos. Y los últimos, los pilares ocultos que sostienen todo desde abajo. Zebedeo murió como vivió, sin ruido. No hay registro de su último aliento. Ningún relato de una muerte trágica o gloriosa. Solo se sabe que un día, su jornada terminó. Quizá junto al mar, con las redes entre las manos, o quizá en casa, con Salomé a su lado, mirando cómo el sol se ponía detrás del agua una vez más. Pero lo cierto es que partió en paz, porque había cumplido su misión. Y aunque su nombre no brille en los relatos como el de sus hijos, su legado está en cada línea que Juan escribió, en cada vida que Jacobo tocó, en cada paso que dieron siguiendo al Nazareno. Porque antes de ser apóstoles, fueron hijos de Zebedeo. Y eso lo dice todo. A lo lejos, el mar de Galilea sigue respirando con la misma cadencia antigua. Las aguas van y vienen, como si en su vaivén conservaran los ecos de una historia que cambió el mundo. Aquel mismo mar que una vez reflejó los rostros jóvenes de Jacobo y Juan, que presenció el llamado de Jesús, que fue testigo del silencio de Zebedeo y de la fe de Salomé, hoy guarda en su profundidad los hilos de una familia cuya entrega fue total. Zebedeo, Salomé, Jacobo y Juan. 4 nombres envueltos en una misma promesa, una sola causa, una misma entrega. No fueron reyes, ni sacerdotes. No dirigieron ejércitos, ni ocuparon cargos en el templo. Pero su casa se volvió altar. Su barca se convirtió en plataforma de llamado. Su comedor fue taller de discipulado. Y sus corazones, morada de obediencia. Todo comenzó con redes y remos. Con manos curtidas por la pesca, con sal en la piel y el alma anclada en la rutina. Pero entonces apareció Jesús, el Hijo del Hombre,
caminando por la orilla con los pies descalzos y la eternidad en los ojos. Y esa mirada alcanzó no solo a los hijos, sino a la casa entera. Desde el momento en que el Mesías pronunció, «Sígueme», la historia de aquella familia cambió para siempre. Jacobo respondió con arrojo, Juan con profundidad, ambos con fuego. Salomé los bendijo con lágrimas que no nacieron del miedo, sino de la certeza. Zebedeo los soltó sin palabras, pero con una fe más fuerte que la muerte. Y así, una familia pescadora se volvió columna del reino. Porque mientras muchos admiraban de lejos, ellos ofrecieron de cerca. No se trató de perfección. Jacobo fue impetuoso, Juan ambicioso, Salomé pidió lugares de honor, Zebedeo guardó silencios densos. Pero en todos, el Maestro obró. Los modeló como se moldea el barro, con firmeza y paciencia. Y al final, lo que quedó no fue debilidad, sino gloria redimida. Jacobo fue el primero en testificar con su sangre. No murió solo, murió sembrado. Su martirio fue el eco del Calvario, y su sangre regó el suelo que pisarían generaciones de creyentes. Juan fue el último, el que vivió para ver lo invisible, para escribir lo eterno, para anunciar el triunfo del Cordero. Su vida no terminó con una espada, sino con visiones abiertas como cielos rasgados. Y en cada palabra del Apocalipsis, resuena también el amor de su madre y la integridad de su padre. Salomé cruzó los días finales, recordando que el reino no se hereda por derecho, sino por entrega. Ella no solo crió discípulos, crió testigos. Y Zebedeo, aunque muchos olvidaron su nombre, fue el fundamento sobre el que otros edificaron. Porque hay quienes son llamados a brillar, y otros, a sostener la lámpara. Al final, lo que esta familia entregó no fueron solo hijos o redes. Fue su propia vida. Su historia es un recordatorio sagrado. El reino de Dios no avanza solo con tronos y púlpitos, sino con casas abiertas, mesas sencillas y corazones que dicen sí sin aplausos. La gloria del reino es silenciosa muchas veces, pero eterna siempre. Hoy, cuando se lee en los evangelios el nombre de Zebedeo, o se escucha de los hijos del trueno, o se recuerda a aquella mujer que estuvo junto a la cruz y al sepulcro, se honra algo más profundo, la historia de una familia común que fue extraordinaria no por sus hazañas, sino por su obediencia. Ellos soltaron sus redes, soltaron su oficio, soltaron sus planes. Y lo que recibieron no fue comodidad, ni reconocimiento, sino el reino. No en promesa, sino en presencia. No como teoría, sino como herencia viva. Y cuando, al final de los tiempos, los libros se abran, y se revelen los nombres de los que realmente edificaron con fidelidad, habrá un hogar humilde en Galilea, una barca sin gloria, unas manos callosas, una madre de oración y unos hijos de fuego. Y todos juntos brillarán como parte inseparable del gran relato del Mesías. Porque quien entrega todo por él, no pierde nada. Lo gana todo. Para siempre. Y así termina la historia jamás contada de Zebedeo y Salomé, una familia invisible para el mundo, pero imprescindible para el reino. Un padre que sostuvo con firmeza, una madre que creyó sin dudar, y dos hijos que encendieron la llama del Evangelio a costa de todo. Su legado no está escrito en monumentos, sino en corazones transformados. Ellos no buscaron reconocimiento, pero el cielo los reconoció. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo, yo también quiero vivir para el reino, aunque nadie me vea.
Suscríbete al canal para seguir descubriendo los relatos ocultos y poderosos de la Biblia. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que necesite recordar que Dios también usa a quienes el mundo no nota, para cambiarlo todo.